Hola, soy Henry Espinosa y seré su instructor en esta charla denominada Acceso a Medicamentos. El material es apto para todo público. Por su contenido, creemos que esta charla tendrá beneficios para usted y las personas con las que interactúa a diario. Es impartida de forma gratuita. Al finalizar, usted puede obtener un certificado si cumple con ver el video, completar el examen, participar en el foro y obtener una calificación superior al 70%. Espero que sea de su agrado. Si cree que hay otras personas que pueden beneficiarse de los cursos de Visionary, por favor, compártanles esta información. Antes de comenzar, es importante tener claro el objetivo que estamos buscando. ¿Qué nos impulsa a preparar esta charla? Nosotros esperamos que al finalizar usted pueda describir qué es el acceso a medicamentos y cuáles son los aspectos relacionados, cómo y qué tanto influyen estos aspectos. De esta manera, luego podremos identificar las acciones que cada uno de nosotros, desde nuestro entorno, sea casa, trabajo, comunidad, etc., puede realizar para que más personas accedan a medicamentos y con ello mejoren su salud. ¿Parece difícil? ¿Cree que esto es solo para médicos o personal de salud? En esta charla vamos a ver si eso es cierto. Bien, en esta charla revisaremos en primer lugar el concepto de acceso a medicamentos. Luego veremos rápidamente la situación del acceso a medicamentos con algunos datos interesantes para luego pasar a los componentes del acceso a medicamentos, es decir, los factores que hacen más o menos difícil que las personas puedan obtener los medicamentos que necesiten. Finalmente, identificaremos las intervenciones o acciones que se pueden realizar para mejorar el acceso. Aquí veremos si cada uno de nosotros puede contribuir y de qué manera. Empecemos. ¿Qué cree usted que es el acceso a medicamentos? ¿Qué entiende usted cuando escucha esto? Para responder esta pregunta, vamos a pensar o recordar un poco. ¿Alguna vez ha escuchado o ha sido testigo de la dificultad que tienen las personas para obtener los medicamentos que necesitan para su salud? Tal vez en algún momento usted tuvo dificultad para obtener los medicamentos que necesitaba. Quizá vio una escena como la que se muestra en esta imagen. Muchas personas haciendo largas colas, o quizás cuando acudió a alguna farmacia, vio que una persona preguntó por el precio de un medicamento y luego de escucharlo se retiró apenada. Piense por un momento en estas situaciones u otras que usted pueda recordar respecto al tema. Nuevamente vuelvo a preguntar, ¿qué cree usted que es el acceso a medicamentos? ¿Será tal vez que los medicamentos estén disponibles en todo lugar del país, en la costa, en la sierra, en la selva, en cada ciudad, poblado o comunidad? Quizás que todos los medicamentos sean gratis para todas las personas, que nadie tenga que pagar por ellos. Tal vez que sean fáciles de obtener, que no tenga que hacer largas colas, o tal vez que haya una farmacia cerca de su casa, o tal vez que no haya trabas en la Dirección General de Medicamentos, DGMID, para que más empresas puedan registrar sus medicamentos y comercializarlos. ¿Qué cree usted? ¿Qué es el acceso a medicamentos? Desde mi punto de vista, el concepto es muy sencillo. El acceso a medicamentos no es otra cosa que una persona reciba los medicamentos que necesite. Sin embargo, este simple concepto engloba muchos aspectos detrás. En primer lugar, mencionamos a toda persona, sin discriminación de ningún tipo que usted pueda imaginar. Toda persona debe tener la posibilidad de acceder a los medicamentos que necesita para recuperar su salud. Decimos también que reciba, y para que alguien pueda recibir algo, este debe existir, debe estar allí en un centro de salud o en una farmacia donde las personas puedan acudir con facilidad y encontrar el medicamento, sea este de forma gratuita o pagada. Pero además debe ser asequible. Este término medio confuso se refiere a que los medicamentos deben tener un precio conveniente o adecuado, si prefiere decirlo así. Y cuando digo precio no me refiero únicamente al dinero que tienen que pagar, sino al esfuerzo que las personas deben hacer para obtenerlos. Me explico. Si una persona pobre tiene un seguro público, no debe pagar por sus medicamentos. No por eso debe hacer largas colas desde muy temprano en la mañana, dejar su casa, su trabajo, sus hijos y al final solo le entreguen parte de los medicamentos que necesita. Este es un precio alto. O tal vez es una persona que puede pagar por los medicamentos, pero no los precios demasiado altos que son fijados por las compañías farmacéuticas. Mencionamos también medicamentos, que es el tema de nuestra charla. Como sabemos, los medicamentos deben curar, pero para que esto suceda, deben ser eficaces. Esto quiere decir que efectivamente curen, que tengan el efecto que dicen tener. También debe ser seguro. Esto se refiere a que el medicamento debió ser probado muchas veces y demostrado que no causa daño a las personas que lo toman, o al menos daños que no son graves. Como regla general,
Los medicamentos más antiguos son más seguros que los modernos que recién se están empezando a utilizar. Finalmente, deben ser de calidad. Deben estar bien fabricados, que las pastillas no se desintegren al momento de tomarlas, que no tengan olores o sabores desagradables. Desafortunadamente, en algunos países hay regulaciones que permiten la comercialización de medicamentos que no cumplen con estos requisitos. Entonces, no se cumple con el acceso a medicamentos, o mejor dicho, acceso a buenos medicamentos. Por último, nuestro concepto menciona que se trata de los medicamentos que necesite. ¿Y cómo saber qué medicamentos necesita una persona? Pues los medicamentos necesitan ser recetados por un médico. Entonces, las personas deben tener como condición el fácil acceso a los servicios de salud, acceso a una adecuada y respetable atención médica y atención farmacéutica, sea esta pública o privada. Puede que haya medicamentos en las farmacias, pero si no hay quien los recete, tampoco hay acceso adecuado a medicamentos. Este último aspecto es muy importante y en muchos sistemas de salud es la causa principal de la falta de acceso a medicamentos. Me refiero a la falta de acceso a servicios de salud. Solo para fijar el concepto, recordemos que el acceso a medicamentos no es otra cosa que toda persona reciba los medicamentos que necesita para recuperar su salud. Ahora que ya sabemos qué es el acceso a medicamentos, veamos qué está pasando con esto en el mundo. La preocupación por el acceso a medicamentos no es exclusiva de un país. En el 2005, los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud asumieron el compromiso de alcanzar la cobertura sanitaria universal. Y en el 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución destacando la importancia de la salud para el desarrollo internacional e instó a los gobiernos a adoptar medidas para garantizar a todos el acceso a servicios de salud asequibles y de calidad. ¿Pero qué significa la cobertura sanitaria universal? Es asegurar que todas las personas reciban los servicios sanitarios que necesiten, ya sean de prevención, promoción, tratamiento, rehabilitación y cuidados paliativos o cuidados para síntomas, sin tener que pasar penurias financieras para pagarlos. Interesante esto. Para que una comunidad o un país logre esto, debe cumplir, entre otras cosas, con el acceso a medicamentos. Note cuán importante es el acceso a medicamentos en el mundo. Informes entre el 2012 y 2013 señalan que hay deficiencias en el acceso a servicios de salud y a medicamentos en el mundo y en América Latina. Como consecuencia, anualmente alrededor de 150 millones de personas sufren una catástrofe económica por pagar de su propio bolsillo los servicios de salud que necesitan. Pueden imaginarse cuánta gente. Estos estudios identifican también la exclusión de salud, es decir, la falta de acceso a servicios de salud, como el principal determinante de la falta de acceso a medicamentos. La disponibilidad de medicamentos genéricos en el 2014, medicamentos que son una buena alternativa para mejorar el acceso, llegó en el sector privado al 66% de disponibilidad y en el sector público al 58%. Es decir, no todos los medicamentos estaban disponibles en las farmacias públicas o privadas. Así, las personas que lo necesitan no logran obtenerlos o tienen que comprar medicamentos de marca. Los precios de venta en el sector privado son más altos que en el sector público. Sin embargo, ¿será fácil obtener los medicamentos en el sector público? Otro dato más. Según la OMS, solo el 40% de los pacientes son tratados de conformidad con las directrices clínicas y el 50% de los medicamentos se prescribe o utiliza inadecuadamente. Veamos rápidamente algunos datos de Perú, que son datos que conozco mejor y que nos ayudarán a identificar los componentes que facilitan o dificultan el acceso a los medicamentos. El Seguro Integral de Salud, que es un seguro público para población de escasos recursos económicos, en los últimos 12 años casi triplicó la cantidad de sus afiliados, lo cual parece ser bueno, porque las personas tienen un seguro de salud y no tienen que pagarlo. Otro dato interesante es que al 2014, en el Perú, el 70% de la población contaba con un seguro de salud, una cifra muy buena si vemos otros países. Estoy seguro que muchos otros países quisieran llegar a tener esa cifra. Con todo esto se puede entender que una persona puede acudir a un centro de salud, ser atendido por un médico y recibir una receta de los medicamentos que necesita para recuperar su salud. Sin embargo, como suelen decir, no todo es color de rosa. La cobertura de un seguro de salud no es garantía de un servicio de salud de calidad y por lo tanto de acceso a medicamentos. Un estudio en el 2016 reportó que más de 700 establecimientos de salud público
carecían de medicamentos e insumos prioritarios y que todos los hospitales que se evaluaron en un estudio, fueron 90 los visitados, presentaban desabastecimiento de algún medicamento o insumo en emergencia. Otro estudio de la Dirección General de Medicamentos en Perú señala que en el 2014 aproximadamente el 15% de los medicamentos esenciales, me refiero a esos medicamentos que cubren las enfermedades más importantes del medio, no se comercializan en el país. Esto quiere decir que si se lo recetan, no lo va a encontrar en ninguna farmacia, sea esta pública o privada. Estos datos nos grafican claramente que no todas las personas reciben los medicamentos que necesitan pese a tener una receta, pese a tener un seguro de salud. Aquí le muestro otros datos de un estudio realizado en el 2015 en pacientes del Seguro Integral de Salud con diabetes e hipertensión arterial. Estas son las siglas. Veamos. El estudio reveló que solo el 51%, es decir, la mitad de los pacientes, recibieron todos los productos que necesitaban. De la otra mitad que no recibió, aproximadamente la tercera parte no logró obtener los medicamentos después, es decir, no tomó ningún medicamento y tuvo que seguir con la enfermedad sin tratamiento. ¿Qué pasó aquí? ¿Pero los medicamentos estaban disponibles en la farmacia? El estudio señala que en las farmacias privadas solo estaban el 53% de los medicamentos evaluados y en los públicos solo la tercera parte. Entonces, cuando las personas van con su receta a las farmacias, es muy probable que no encuentren los medicamentos que necesitan. Veamos los precios. Estos son mucho más bajos en las farmacias públicas y hasta 7 veces más altos en las farmacias privadas. Entonces, si una persona no encuentra su medicamento en el sector público, va a tener que pagar por ellos precios más altos en las farmacias privadas. ¿Creen que estas personas van a poder comprar todos los medicamentos que necesitan? ¿O solo comprarán parte de ellos? ¿O nada tal vez? Ahora veamos qué tan fácil le fue llegar a las personas a los establecimientos de salud. El estudio reporta que el 30% tardó más de 30 minutos en llegar a los establecimientos de salud públicos. Y claro, tienen que pagar por el transporte, además, y en algunos casos el transporte cuesta más que los medicamentos que reciben. Sumado a todo esto, la cuarta parte de las personas, que en la mayoría eran personas mayores de 50 años, tuvieron que esperar 30 minutos o más para ser atendidos en las farmacias públicas. Sí, tuvieron que hacer largas colas por espacios mayores a 30 minutos. Claro está, en las farmacias privadas todo esto es mucho más rápido. Veamos cómo le fue con la atención en farmacia. ¿Cuántas cumplieron las buenas prácticas de dispensación de medicamentos recomendadas por el Ministerio de Salud? En el sector público, casi nadie. En el sector privado, muy pocos. Realmente hay mucho que hacer aquí. Vemos también que menos de la tercera parte de las farmacias dedican tiempo a informar al paciente sobre los medicamentos que le están entregando. Como consecuencia de todo esto, se observó que la cuarta parte de los pacientes son adherentes, es decir, esas personas toman todos sus medicamentos todos los días y de forma correcta. El resto no lo hace y tiene que padecer las consecuencias de su enfermedad sin tratamiento. Después de ver todo esto, ¿cuál cree usted que son los componentes del acceso a medicamentos? Lo invito a reflexionar por unos segundos. Aquí los tiene. Estoy seguro que usted identificó varios o tal vez todos. Sí, se requiere tener fácil acceso a servicios de salud para que el paciente pueda recibir una receta con los medicamentos que necesita. Sí, le debe ser fácil a toda persona llegar al establecimiento de salud o a la farmacia, es decir, tener fácil acceso geográfico. Sí, la atención es importante, la atención médica y la atención en farmacia para orientar al paciente sobre los medicamentos que necesita y ofrecerle alternativas económicas para que pueda obtener todo el tratamiento. Claro, no solo basta con tener un centro de salud o una farmacia cerca. Estos deben tener los medicamentos y el precio debe ser asequible. ¿Recuerda esa palabra confusa que describimos antes? Y por último, el dinero, la plata, los cheles, los pesos, los cuartos, el money, como usted lo identifique mejor. Sí, me refiero al financiamiento. Debe ser suficiente, ya sea del Estado para atender a la población con cobertura de un seguro, de los seguros privados si fuera el caso, o de las propias personas que pagan sus medicamentos con dinero de su bolsillo.
¿Qué hacer para mejorar el acceso a medicamentos? Creo que se puede hacer muchas cosas como veremos más adelante. Sin embargo, también creo que si queremos lograr un cambio debemos tener en cuenta tres cosas fundamentales. Primero, que las personas necesitan medicamentos para curar una enfermedad o aliviar algún síntoma. El medicamento no es un artículo de lujo. No compro medicamentos porque es una moda o porque lucen bien. En segundo lugar, si las personas no reciben los medicamentos que necesitan, su enfermedad puede agravarse. Esto puede ocasionar secuelas, como por ejemplo la diabetes no tratada puede conducir a ceguera o causar la muerte. Y en tercer lugar, toda enfermedad ocasiona pérdidas económicas, sea que tenga o no tenga un seguro de salud. Si está enfermo, gastará en ir al centro médico, a la farmacia, tal vez al lugar donde debe tomarse una prueba diagnóstica. Deberá quedarse en casa, no trabajará, no le pagarán horas extras. Tendrá que pagar por los medicamentos todo o al menos una parte de ellos. Y si usted no tiene dinero, tendrá que hacer algo para conseguirlo, ¿verdad? Muchas personas en esta situación optan por vender algunos de sus bienes para poder conseguir los medicamentos que necesitan. Veamos las intervenciones para mejorar el acceso a medicamentos. A nivel de acceso a servicios de salud, acceso geográfico y mejor atención, podemos pensar en mejorar el aseguramiento en salud, subsidiado, contributivo, privado, cualquiera que éste sea. Brindar más y mejores servicios en más lugares, con buenos profesionales, con horario ampliado, con medicamentos, con acceso a pruebas de diagnóstico. Fortalecer la capacidad de los servicios, hacerlos más modernos, con especialistas, etc. Diseñar programas de salud adecuados, que las personas no tengan que pasar penurias para acceder a ellos. Implementar mejores prácticas de prescripción, por ejemplo, una receta bien hecha y con el nombre genérico de los medicamentos. Implementar también buenas prácticas de dispensación, como por ejemplo brindar al paciente el medicamento prescrito en su receta o en su defecto las alternativas más económicas. Implementar más ventanillas de atención en farmacia. Esto puede ayudar a reducir el tiempo de espera en farmacia. Si usted trabaja en algún nivel de los servicios de salud o en alguna farmacia, ¿qué cree usted que puede hacer para contribuir a mejorar el acceso a medicamentos? Le dejo esa interrogante y luego póngala en práctica. Respecto de la disponibilidad, muchas cosas se pueden hacer. Mejorar el sistema de suministro público es clave para las personas que acuden a los servicios de salud públicos. Elaborar listas de medicamentos esenciales bien meditadas ayuda mucho a optimizar el suministro y reduce el precio de los medicamentos. Promover un uso racional de medicamentos, además del impacto sanitario, es un mecanismo de contención de costos muy bueno. De esta manera se optimizan los recursos y se pueden comprar más medicamentos para más personas. Promover incentivos para la comercialización de medicamentos genéricos. De forma general vamos a definirlos como los medicamentos que no tienen nombre de marca, sino que llevan el nombre del principio activo. Este tipo de medicamentos son mucho más baratos y según mi experiencia son eficaces. Precisamente la ventaja de su precio bajo es su mayor debilidad. La comercialización en las farmacias privadas no generan grandes dividendos y por lo general no los venden. Algunos estados han optado por exigir la tenencia de un grupo de medicamentos en las farmacias privadas. Estas son las llamadas listas obligatorias. Y además han establecido normas que prohíben inducir al paciente a la compra de un determinado medicamento de marca. Las listas obligatorias son relaciones de medicamentos genéricos o de marcas que los gobiernos exigen a las farmacias que mantengan en sus estanterías. Estas listas varían según las necesidades sanitarias del país. Promover la oferta de medicamentos en el mercado local. Mencionamos antes que algunos medicamentos esenciales no se comercializan en el país, pero también hay situaciones en las que solo existe un vendedor. En estos casos se recomienda ofrecer incentivos, como por ejemplo, facilidades en el registro sanitario, reducir o eliminar algunos impuestos. También se puede promover compras conjuntas entre farmacias, regiones o países. Las compras internacionales también son un buen mecanismo que utilizan los países para obtener mejores precios de medicamentos. Hay un grupo de medicamentos que cada vez va tomando más notoriedad. Me refiero a los medicamentos para enfermedades huérfanas o raras. Esto quiere decir medicamentos que se utilizan para enfermedades poco frecuentes, que las padecen muy pocas personas
Y es obvio que no conviene comercializar esos medicamentos para tan pocas personas. Pese a tener un seguro de salud, no existen en el mercado local los medicamentos que se necesitan para estas enfermedades. Frente a esta situación, los gobiernos deben pensar en alguna estrategia. Esta puede incluir la fabricación, ya sea nacional o a nivel de varios países. También pueden incluir compras internacionales conjuntas o contratos de suministro exclusivos con los fabricantes internacionales. Respecto de la asequibilidad, promover mecanismos de información de precios como los llamados observatorios de precios de medicamentos son recomendables. Si usted digita en un buscador de Internet la frase Observatorio de Precios de GEMIT, encontrará un ejemplo de esto. Otra vez se recomienda aquí el desarrollo de compras conjuntas, sean estas nacionales o internacionales. La promoción de medicamentos genéricos vuelve a aparecer. Qué importantes son estos medicamentos para mejorar el acceso. Quiero enfatizar aquí que la promoción de los medicamentos genéricos no es exclusividad del sector salud o de los profesionales de salud. Creo que toda persona debe saber que existen medicamentos genéricos que son igual de buenos y más baratos. Esta información la puede divulgar el Ministerio de Educación o usted en su hogar, su familia, su comunidad, etc. Cuando algún vecino le comenta que tiene una receta y que cuesta mucho, o cuando está en la farmacia y ve que una persona no tiene dinero suficiente para comprar la receta, usted puede explicarle sobre los medicamentos genéricos. De esta manera también contribuye a que más personas tengan acceso a medicamentos. Fijación de precios de medicamentos. Esto debe ser analizado con mucho cuidado. Consiste en determinar una lista de medicamentos esenciales de marca y genéricos y fijar un rango de precios para su comercialización. Si se aplican bien, ayudan mucho al acceso a medicamentos. Reducción o eliminación de impuestos. Ya había mencionado esto para promover la oferta, pero aquí se presenta también como un mecanismo para reducir el precio. Esto también debe ser analizado con cuidado. Sin un seguimiento adecuado, muchas veces esto no tiene el impacto esperado en la reducción de los precios, ya que estos van a depender del vendedor. Licencias obligatorias. Básicamente se refiere a que las autoridades de un país podrán permitir la explotación de la patente de un medicamento por un tercero sin el consentimiento del titular, cuando razones de interés público lo justifiquen. Esta es una buena herramienta, pero pocos países hacen uso de ella. Importaciones paralelas. Básicamente son mecanismos mediante los cuales una empresa puede comprar un producto en otro país, importarlo y comercializarlo sin el consentimiento del titular de la patente. Muchas veces este producto es más barato que el comercializado por el titular. Contrato de suministro. Se refiere a establecer acuerdos con la empresa titular de la patente para la compra de productos por periodos extendidos, 2 o 3 años. Se requiere para esto realizar estimaciones de consumo más o menos rigurosas para poder negociar el precio final. Respecto al financiamiento, conviene incrementar el gasto en salud para ampliar la cobertura de salud público, implementar más y mejores servicios y para mejorar el suministro de los medicamentos, entre otros. Sin embargo, no solo se trata de obtener más dinero y gastarlo, sino que debe gastarse de forma conveniente, de forma eficiente. Algunas medidas pueden incluir implementar sistemas de identificación de usuarios para evitar personas con duplicidad de seguros y mejorar la facturación a las compañías de seguros cuando sus afiliados son atendidos. Hacer más eficiente el suministro público, además de mejorar las compras y los precios que ya hemos hablado antes, también se deben reducir los costos mejorando los procesos y evitando pérdidas por vencimiento, deshonestidad o malas prácticas de almacenamiento. Algo muy usual en los seguros es la utilización de un copago, que es el pago de una fracción del precio de la atención. Esto tiene una doble función. Por un lado, ayuda a financiar el costo de la atención y por el otro, desmotivar el uso indiscriminado del seguro, ya que las personas tendrán que pagar cada vez que se atienden. De esta manera se reducen los costos y no se saturan los servicios de salud. Por último, las donaciones que puedan recibir los gobiernos. Algunos países de Asia y África reciben grandes donaciones de medicamentos para programas como VIH y tuberculosis. En Latinoamérica, estas son cada vez más escasas. Vamos a enfatizar en algunos puntos claves. El sencillo concepto de acceso a medicamentos, que una persona reciba los medicamentos que necesita, pero debemos tener claro que esto incluye varios aspectos como toda persona sin discriminación tiene derecho al acceso a medicamentos, que los medicamentos deben estar disponibles y ser asequibles, que el medicamento debe ser eficaz, seguro y de calidad, y que es importante
el acceso a servicios de salud y una dispensación adecuada. Hay varios elementos que influyen en el acceso a medicamentos. Estos incluyen el acceso a servicios de salud, el acceso geográfico, la calidad de atención, la disponibilidad de los medicamentos, la asequibilidad de estos y el financiamiento que tiene que ser suficiente. En cierta medida, todas las personas pueden contribuir a mejorar el acceso a medicamentos desde su lugar de trabajo, desde su hogar, desde su comunidad. Lo importante es tener claro que cuando las personas necesitan medicamentos es porque tienen una enfermedad y si no reciben los medicamentos, ésta se puede agravar y ocasionar grandes pérdidas económicas. Con esto llegamos a la parte final de la charla. Si usted quiere obtener un certificado, deberá completar la evaluación y realizar al menos una participación en el foro. Aquí les dejo las referencias utilizadas en esta presentación por si usted desea consultarlas. Recuerde que la calificación incluye un examen que representa el 60% de la nota total y la participación en el foro el 40% restante. Usted debe alcanzar una puntuación global de 70% para acceder al certificado. Si usted completó el examen, participó en el foro y obtuvo una calificación igual o superior al 70%, está listo para acceder al certificado. Ingrese a la pestaña Progreso y verifique si su nombre está correcto. Si no lo está, ingrese el nombre correcto en la sección que dice Nuevo nombre. Cumplido este paso, su certificado estará listo. Puede acceder a él haciendo clic en la palabra Obtener certificado o descargar PDF. El certificado lleva el nombre del curso, el periodo de ejecución, el tiempo de esfuerzo que estimamos y un identificador que es su código de estudiante con el cual puede ingresar a la página web de Visionary y verificar los cursos que ha realizado. Este código puede colocarlo en su hoja de vida o proporcionarlo a su empleador. Para obtener el certificado, ingresa a la pestaña Progreso. Verifica si su nombre está correcto. Si no lo está, puede corregirlo en la opción Nuevo nombre. Luego puede descargar su certificado en las opciones Obtener certificado o descargar PDF. Esperamos haber cubierto sus expectativas. Si usted cree que hay otras personas que pueden beneficiarse de los cursos de Visionary, por favor envíeles la información. Esperamos verlo pronto en nuevos cursos. El equipo de Visionary le desea éxitos.